A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hay seres humanos con deseos de un mundo mejor y con capacidad para mirar el futuro, aún en medio de las limitaciones de la época. Uno de ellos se llamó Francisco José de Caldas, conocido con todos los méritos como el Sabio Caldas, y nacido en Popayán, en el llamado entonces Nuevo Reino de Granada. En una época en la cual ocuparse de la ciencia era inconcebible, Francisco José de Caldas realizó investigaciones sobre los más variados campos del conocimiento. Caldas inventó la forma de medir la altura de las montañas a partir de la ebullición del agua. Y aunque nunca reconoció los méritos, este invento fue algo aplicado y explicado en Europa por Humboldt, que lo había aprendido de Caldas. Caldas estudió en Ecuador la fauna y la flora, el clima, la geología, midió las principales alturas, trazó mapas y realizó observaciones astronómicas. Cuando estalló la independencia, colaboró con los insurgentes fundiendo cañones y fabricando pólvora y municiones. Capturado por los españoles y condenado a muerte, Caldas pidió que postergaran su fusilamiento 3 semanas para concluir una investigación científica. A eso, el jefe español le contestó: España no necesita sabios. Un día como hoy, 29 de octubre de 1816, el sabio Francisco José de Caldas estaba siendo fusilado por las tropas españolas, condenado por sus aspiraciones libertarias. Y lo recordamos con gratitud y admiración por su brillante inteligencia y su compromiso con la vida y la dignidad. Detrás de las noticias. Titulares. Los cementerios de 27 cantones del país se abrirán durante el feriado de difuntos. Las vacunas contra el COVID-19 serán gratuitas. Intensa semana de trabajo comunitario para las brigadas móviles de triaje y toma de muestras para el diagnóstico molecular de COVID-19. Entrevista a Alexandra Peralta, candidata a la vicepresidencia de la República por el movimiento Democracia Sí. En Tributación hoy hablaremos sobre el impuesto a la renta para los profesionales. En política internacional, un regreso sin gloria. En el segmento de opinión, ¿estamos listos para un potencial rebrote del COVID-19? Y Chile, un segundo zarpazo a América Latina. Los editoriales del coronel Alberto Molina, se enciende el sendero luminoso. En deportes, Chilaver y la Conmebol, Seminario Internacional de Básquet y la Noche del Recuerdo. En tanto, en el segmento dedicado a nuestro mejor amigo, hablaremos de qué indica la salivación excesiva en nuestras mascotas. Noticias del día con Carla Sánchez. Los cementerios de 27 cantones del país sí abrirán durante el feriado de difuntos. Juan Zapata, director del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, informó que 27 de los 221 cantones del Ecuador han resuelto autorizar las visitas a los cementerios durante este feriado del Día de Difuntos, el más largo del año. Sin embargo, Zapata también mencionó que para este feriado contarán con 6.148 cámaras a nivel nacional y sobre todo tendrán atención en los cementerios de los cantones que sí decidieron abrir sus puertas en este austento. También se contará con 2.100 funcionarios a nivel del país para el control de las aglomeraciones y emergencia. Las vacunas contra la COVID-19 serán gratuitas.
Javier Solórzano, viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, aseguró que las vacunas contra la COVID-19 serán distribuidas de manera gratuita a los ecuatorianos, mientras el país espera adquirir cerca de 16 millones de dosis. Inicialmente, 16 millones de dosis se destinarán a 8 millones de personas, porque cada persona necesitará de 2 aplicaciones con 28 días de diferencia, dijo Solórzano. También se indicó que para la reserva de las vacunas se deberá destinar 11 millones, pero al final costará más de 70 millones para la adquisición del medicamento. Se conoció que se firmó un contrato de compra-venta con la farmacéutica AstraZeneca o XF-ORD, que es parte de la coalición para las innovaciones en preparación para epidemias CEPI. Las vacunas que ingresen al país serán únicamente importadas por el Ministerio de Salud y deberán ser evaluadas por la Agencia Nacional de Regulación y Control de Vigilancia Sanitaria, ARCSA. Intensa semana de trabajo comunitario para las brigadas móviles de triaje y toma de muestras para diagnóstico molecular de la COVID-19. La semana del 26 al 30 de octubre, las brigadas móviles de la Secretaría de Salud estarán visitando 31 barrios del Distrito Metropolitano de Quito para la atención gratuita de triaje y toma de muestras para el diagnóstico molecular de la COVID-19. Y hoy jueves 29 de octubre estarán en el sur, el Calzado Casa Barrial, la Internacional, Fundación Atención al Discapacitado y Divino Niño de Guamaní en la Casa Barrial. Centro, La Libertad Alta, Macuma y Punaes. Cancha La Libertad. Norte, Olticar, Avenida Cacha y José Mortillo, y en Cárcel en Alto, Rodrigo Villalobos y Martín Moreta. El municipio de Quito ha lanzado su sistema de restricción vehicular Hoy Circula, que permite la movilidad por meses y días específicos, y hoy jueves circulan los vehículos terminados en placa par 2, 4, 6, 8 y 0. Los candidatos, personajes que intervendrán en el próximo evento electoral en febrero de 2021, con Meili Rosas. Hoy nos acompaña Alexandra Peralta, candidata a la vicepresidencia por el movimiento Democracia Sí. Ella fue viceministra de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Es economista especializada en proyectos agrícolas y agroindustriales. En las elecciones del 7 de febrero del 2021 será el binomio de Gustavo Larrea, candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo está, Alexandra? Bienvenida. Muchas gracias, bienvenidos a ustedes. Gracias por esta apertura que tú nos das para poder transmitirles nuestras propuestas y hacer conocer a la ciudadanía por un medio tan importante como el de ustedes lo que es, y creemos, estamos seguros, es la propuesta para fortalecer la economía del Ecuador en medio de la crisis de desempleo, la crisis sanitaria, las crisis que viven las familias ecuatorianas. He podido escuchar a varios candidatos mencionar que es importante encaminar y fortalecer a la agricultura. Usted, en caso de llegar a ser vicepresidenta, ¿cree que levantar la economía depende del agro? Una economía gravemente golpeada por la pandemia, el mal manejo de los recursos económicos y otros factores, a los cuales el próximo gobierno debe encontrar solución. Mira, nuestra propuesta lo que busca es demostrar al Ecuador de que los modelos económicos que se han llevado a cabo hasta ahora no han dado resultado. Si tú ves una política extractivista de petróleo que nos cegó a nosotros y nos hizo olvidar de nuestras raíces, de lo que siempre fuimos, un país productor, un modelo extractivista que a veces se promueve y dice va a ser la minería, la salida del país. Se habló mucho acerca de el modelo neoliberal, el modelo de apertura, el modelo de sustitución de importaciones, o un modelo de un Estado que te provea todo, en donde el Estado era dueño de todas las cosas, y mira la situación en la que vivimos. Sin embargo, rescatamos que en medio de esta pandemia, la crisis sanitaria más grave que ha vivido esta nación, los que nos dieron de comer fueron los hombres y mujeres del agro. Entonces, es importante volver a lo que nosotros somos, volver a nuestras raíces. Es la propuesta de Democracia Sí. Con Gustavo Larrea como candidato a la presidencia, coincidimos plenamente en que la reactivación económica del país tiene que dársela desde nuestras raíces.
y eso significa que necesitamos reordenar nuestra producción interna, garantizar mercados a la producción local, porque el grave problema que hoy tenemos nosotros los ecuatorianos es que los agricultores tienen dificultades para comercializar su producción, porque siempre producen sin tener quien les compre. Entonces nosotros planteamos toda una reestructuración del modelo agrario con nuevos modelos organizativos, con el establecimiento de fondos de competitividad para incentivar la producción para exportación. Hay que volvernos competitivos, por eso buscamos fortalecer modelos organizativos que faciliten la capacitación, la transferencia de tecnología, la importación de insumos. Nos inclinamos mucho por el modelo francés. En Francia, el 65% de la producción agrícola viene de cooperativas de producción, en la que el Estado lo que hace es facilitar todo esto a lo que me han hecho referencia, transferencias de tecnologías, el modelo organizativo que haga que los productores puedan recibir todo el conocimiento y dar el salto, porque una cosa es la producción interna y otra es la producción. Nosotros, si bien es cierto, somos exportadores de banano, somos exportadores de flores, de camarón, de cacao, en realidad nosotros no hemos dado el salto a la agroindustria. Es decir, buscar esa generación de ingresos que incremente la posibilidad de generar mayor cantidad de divisas a una economía que lo que necesita son dólares. No es lo mismo si tú, te pongo el caso, exportas cacao en grano, que a ese cacao le des un valor agregado a la primera fase, que es la de semi-elaborados. Eso significa polvo de cacao, licor de cacao, manteca de cacao, que es de gran y alta demanda mundial. Si nosotros llevamos a esa agroindustria de semi-elaborado, recibiríamos 4 veces más el valor de la exportación de cacao. Pero si a eso lo llevamos a la fabricación de chocolates, recibiríamos 12 veces más. Entonces, si te has dado cuenta que las políticas que se han implementado no han buscado fortalecer al sector más importante que tiene el país, el agrícola. Y allí es donde están las fuentes de ingresos que debemos aprovechar, porque este país tiene la bondad de ser tan mega diverso que lo que ha faltado es una política pública encaminada a mejorar en lo que somos buenos, en producir el agro. Y cuando hablo de agroindustria, es importante aclarar que no solamente se refiere al agroindustrializado. También cuando tú dices agroindustria y tú haces la revisión, hablas del sector forestal al que le agregas mano de obra. Hoy, si bien es cierto, exportamos nosotros pescado porque nosotros tenemos fuentes de atún importante en el país. Mucho de lo que se va apenas empacado al vacío. Necesitamos dar un valor agregado adicional y empezar a ser generadores de divisas por ese concepto. Ahora quisiera topar no. un tema que preocupa también a los ecuatorianos, es el desempleo, puesto que los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, ¿cómo se les puede garantizar empleo si muchas empresas han quebrado? Cabe resaltar que los empresarios que han logrado sostener sus empresas están haciendo grandes esfuerzos para seguir pagando salarios. Y si no hay apoyo hacia los dueños de las empresas, ¿cómo generar más fuentes de empleo en el país o decidir emprender? Bueno, mira, ahí es importante no olvidarnos de un elemento importante. ¿Recuerdas tú que cuando nosotros éramos exportadores de productos agrícolas, teníamos incentivos a la producción de exportación? Los certificados de abonos tributarios facilitaban a que todo aquel que se dedicara a la exportación tuviera ingreso. Es algo que nosotros planteamos como uno de los mecanismos de incentivo para la generación de mano de obra. Es decir, todo aquello que vaya encaminado a la exportación, en vez de tener esta cultura que se ha creado en el país de que carga el impuesto al empresario, todo lo contrario. Debemos incentivar al empresariado que da trabajo al mecanismo de exportación. Es decir, si tienes mano de obra para exportación, esa debe ser incentivada. Eso por un lado. Por el otro lado, tú no puedes hablar de generar ingresos a una economía si no tienes recursos.
el costo del dinero, el precio al cual la banca local presta, es un precio demasiado alto que no incentiva el desarrollo. Por eso nuestra propuesta está en armar fondos con recursos de la banca internacional y de los organismos internacionales que vengan a competir con la banca local, a bajar esas tasas de interés. Nosotros estimamos un fondo de al menos $6.000 millones que vayan encaminados a generar una sociedad de emprendedores, una sociedad en la que se facilite la autopista para el desarrollo. La inversión debe venir, la banca extranjera debe venir, los recursos deben venir para prestarse. Y ahí hablamos de una reactivación de créditos que sean de al menos 5 años plazo, 5% de tasas de interés y mínimo $20.000, que vayan para todos los sectores productivos, las MIPYMES, para que vayan para las microempresas. Y otro elemento que nosotros revisamos y lo estamos resaltando en nuestras propuestas es la eliminación de los famosos buró de crédito. Buró de créditos que están limitando hoy a todos aquellos que se endeudaron antes de la pandemia y que hoy la banca no les ha perdonado el que estén endeudados. Necesitamos cambiar eso y reactivarlo. Necesitamos créditos ágiles. Una economía no la reactiva sin recursos y por lo tanto esa inversión debe venir al país. También hay otra inversión extranjera que debe tener seguridad. ¿Por qué hemos disminuido los niveles de inversión extranjera? Porque hay inseguridad jurídica en el Ecuador y tenemos que dar un marco jurídico para que la gente regrese. Recuerda que del país, por el tema de la famosa ley de plusvalía y la ley de herencia, se fueron más de $40.000 millones, pero que no es tú ahora que sales como candidato y le dices que sí, que los vamos a obligar a que traigan el dinero. Nadie los puede obligar. Tú tienes que generarle una autopista para que ellos puedan venir con seguridad a invertir acá. Y ese dinero que debería pagar entre un 25 y un 30% de impuestos por retorno, nosotros planteamos una modificación a la ley que la baje al 5% para que puedan invertirlos en el Ecuador con seguridad de que las leyes no van a ser cambiadas y que el inversionista extranjero debe venir a este país. Mira, yo siempre hago este ejemplo, lo que pasó en Argentina. En Argentina gana un gobierno de derecha como el de Macri, que termina haciendo pedazo de Ecuador. Pero luego vuelven los izquierdistas a tomar el poder. ¿Y cómo están ahorita? 62.000 empresas han cerrado en Argentina. Es decir, que la solución no está en los extremos. Nosotros somos de largo la propuesta de centroizquierda que hace que el empresario tenga tranquilidad para producir y que el joven, el que hoy está despedido, tenga la seguridad de un trabajo, porque no buscamos afectar a nadie, sino generar una reactivación agrícola, industrial y comercial con sostenibilidad. ¿Qué significa eso? Que va a haber crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. Cuando tú equilibras esos tres elementos, vas a tener una economía de sustento. Y claro que se puede, pero sin pensar en beneficios económicos particulares, sino solamente pensar en el que el Ecuador necesita cambiar su modelo de desarrollo. Muchas gracias, Alexandra, por acceder a esta entrevista. Nosotros más adelante estaremos profundizando más temas económicos y cuáles serán las propuestas que usted sacará adelante junto a Gustavo Larrea. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Un abrazo fraterno a todos los ecuatorianos que escuchan tu programa. Amigos, regresamos con más información el día de mañana. Quédese aquí, en compañía de Telesucesos, Canal 29. Tributación de hoy, con Cristina Trujillo. Muy buenos días en su noticiero de Telesucesos. Soy Cristina Trujillo de Tributación de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema importante para las personas naturales que tenemos servicios profesionales. ¿Quién es este profesional independiente que presta sus servicios de manera lícita y personal sin una relación de dependencia en las diferentes industrias, empresas de nuestro país? Este profesional independiente que está balizado por un título profesional, por un organismo importantísimo como es el organismo de la educación superior, abogados, arquitectos, contadores en libre ejercicio profesional.
profesional, que prestamos nuestros servicios conforme a las necesidades de la industria, de las empresas en diferentes ámbitos. ¿Cuál es su marco regulatorio en el ámbito tributario? Es una de las preguntas que me venían haciendo reiteradamente. ¿Cómo tiene que generar estas actividades desde el punto de vista tributario? Una de las preguntas que me decían es, ¿el abogado en libre ejercicio profesional, el contador en libre ejercicio profesional, estamos sujetos al régimen de microempresas? Y la respuesta es no, porque estamos dentro de las limitaciones. Un profesional independiente no va a someterse al régimen de microempresas. Entonces, ¿cuál es su ámbito tributario que debe aplicar correctamente en nuestro país, el Ecuador? Estamos sometidos al régimen general del impuesto a la renta. Si usted es abogado, si usted es contador, si usted es arquitecto en libre ejercicio profesional, debe cumplir con sus obligaciones tributarias de manera correcta, apegado al marco regulatorio vigente, que es el marco del régimen general. ¿Qué es este marco del régimen general sobre el impuesto a la renta? Quiere decir que usted va a pagar su impuesto a la renta determinando un concepto de base imponible. ¿Qué es base imponible? Van a ser sus ingresos gravados de impuesto a la renta conforme a la normativa tributaria vigente en el Ecuador. Ingresos gravados, ingresos de fuente ecuatoriana. Esos ingresos que por ley usted va a pagar impuesto a la renta, que se van a derivar de su título profesional. Cristina es abogada, voy a prestar servicios legales de manera lícita y transparente. Cristina, ¿y cuáles van a ser los costos y gastos que me voy a poder deducir? Recuérdese que cuando usted esté en un régimen general de impuesto a la renta, usted puede deducirse costos y gastos, lo que no sucede con el régimen de las microempresas. Me voy a deducir todos los costos y gastos que me ayudaron a generar, a obtener, a mantener mi ingreso gravado de acuerdo a mi título profesional. Esos costos y gastos deducibles, deducible quiere decir poderse restar del ingreso gravado relacionados al título profesional. Podemos poner un ejemplo sencillo. El abogado en libre ejercicio profesional va a tener costos y gastos relacionados como por ejemplo el arrendamiento de una oficina, el pago de una secretaria, capacitación profesional, etcétera. Costos y gastos relacionados con mi actividad profesional, artículo 48 del reglamento fiscal. Una vez que usted determine esa base imponible, usted va a cancelar su impuesto a la renta conforme a una tarifa progresiva que va del 0 al 35%, mientras que, por favor, las microempresas tienen otra tarifa que es del 2% de los ingresos brutos gravados. Nosotros estamos en un régimen general. Esta tabla progresiva de impuesto a la renta, que podemos llegar del 0 al 35%, será mi tarifa como persona natural en este servicio profesional. ¿Debo soportar mis costos y gastos? Absolutamente, conforme a lo que establece el reglamento de comprobante de venta y retenciones. Otra de las preguntas importantes es que los profesionales independientes podemos deducirnos gastos personales, y la respuesta es sí, siempre y cuando no sobrepase de los $100,000 netos de ingresos gravados en el ejercicio fiscal, que esta es una de las reformas importantísimas de esta ley orgánica de simplicidad y progresividad tributaria. ¿Qué debemos tener de precauciones los profesionales independientes? Definitivamente, facturar todos nuestros servicios prestados, soportar todos nuestros costos y gastos en el ámbito profesional y también pues nuestros gastos personales. Adicionalmente, otra de las preguntas que nos hacían es si es que los profesionales independientes pueden llegar a tener la obligación de la contabilidad, y la respuesta es sí. De acuerdo al artículo 19 de la Ley de Régimen Tributario Interno y 37 del Reglamento Fiscal, los profesionales independientes podemos llegar a llevar contabilidad si superamos o si estamos dentro de los límites para los mismos: $300,000 de ingresos al ejercicio anterior, $240,000 de costos y gastos, y superar pues el valor establecido de lo que es el patrimonio. Sí, si tenemos los límites para llevar contabilidad de acuerdo al artículo 19 de la Ley 37 del Reglamento Fiscal, podemos llevar contabilidad. Caso contrario, registro de ingresos y egresos. Es importante hacer estas definiciones por
las múltiples preguntas y confusiones que se han venido dando en los últimos días sobre los profesionales independientes y el régimen de las microempresas. Por regla general, el profesional independiente no se somete a este régimen tan importante que se definió con la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria. El profesional independiente somos régimen general, con obligaciones y con derechos en el ámbito tributario. De esta manera es importante siempre definir cuál es el marco regulatorio vigente para nosotros, profesionales independientes como contadores, como abogados, como arquitectos, como ingenieros, que generamos productividad para nuestro país. De mi parte, muchas gracias en su noticiero de Telesucesos. Soy Cristina Trujillo de Tributación de Hoy. Deportes en la mañana con Pablo Montenegro. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Confiamos y confiemos de que estén cuidándose en esta pandemia. Se habla que viene el segundo rebrote. Por favor, no asistamos a lugares donde hay masiva concurrencia. Respetemos el mantener esta cosita que es el cubrebocas y el lavatorio de manos. Así de simple, señoras y señores. Cuidémonos, por favor, y en este feriado que se aproxima, evitemos de ir a lugares donde hay mucha gente. Bueno, comencemos con la Conmebol. El señor Chilaver, que fue un gran arquero del fútbol paraguayo, ha dicho que el señor Francisco Egas es nefasto para el fútbol ecuatoriano, que le está colitando, en otras palabras ha dicho que es un borreguito del presidente Domínguez de la Conmebol, y señaló cómo van a hacer eso si gana $44,000 mensuales en la Conmebol y adicionalmente recibe como 30,000 euros por parte de la FIFA. En el mes de mayo de este año, el señor Domínguez le está siguiendo una querella al señor Chilaver para que él demuestre sobre algunas afirmaciones que ha realizado. Chilaver ha sido enfático: yo no quiero ser presidente de la Conmebol, no me interesa. Lo que yo sí voy a pelear es ser candidato, y espero que el pueblo paraguayo me dé la mayoría para yo ser el próximo presidente de Paraguay. Eso ha dicho el señor Chilaver. Vamos a ver qué pasa. Ayer tuvimos una discusión fuerte en Amanecer Deportivo de la Radio Redonda, porque cuando les convienen a mis compañeros hay que demostrar con documentos. Cuando no. El señor Francisco Egas decía que cobraba $60,000 por dar solo un nombre a Amílcar Mantilla. Nunca presentó documentos y Amílcar Mantilla dijo: perdóname, que me demuestre lo que he ganado. Que me demuestre. Había meses que ganaba, otros meses que no ganaba, por un trabajo que realizaba en la ciudad de Guayaquil. En fin, ojalá que al final haya un desenlace, sea a favor de Chilaver o a favor del señor Domínguez, y se conozca la verdad. Pero el fútbol mundial es una verdadera corrupción, señoras y señores. Básquetbol. La Asociación de Básquetbol de Pichincha, que preside el doctor Edgar Lafebre, que estuvo elaborando años en Telesucesos, haciendo un trabajo del deporte barrial, del deporte comunitario. Hoy está encabezando la Asociación de Baloncesto de Pichincha. Y Edgar lo que quiere es capacitar a la gente, a dirigentes, a entrenadores, a preparadores físicos, a jugadores y a periodistas, y por qué no también a los aficionados. Estamos asistiendo a un curso internacional, un seminario internacional. Estuvo el doctor José Reinhardt, que habló cómo debe ser la preparación de los basquetbolistas, a qué edad deben comenzar a ser los basquetbolistas, que se debe hacer un examen médico, que en verdad el médico le diga: mira, chico, no puedes ser tu pívot, con esta estatura no vas a llegar nunca a ser pívot, puedes ser un armador, un alero, en fin. Y el Pepe Reinhardt también habló sobre la masa muscular que un basquetbolista tiene que obtener, cuándo debe comenzar a hacer pesas en los gimnasios o en su hogar. También tuvimos la conferencia del abogado
Pepe Arévalo, José Arévalo, presidente de la Federación Ecuatoriana de Básquetbol, y él manifestó que su objetivo es que hayan 24 asociaciones de baloncesto, es decir, en cada una de las provincias, y adicionalmente en cada provincia por lo menos hayan 12 clubes que no estén dependiendo ni de la Liga de Básquetbol, ni de la Federación, ni de las asociaciones, ni del gobierno ecuatoriano. Que al contrario, ellos busquen mecanismos para obtener publicidad. ¿A través de qué? Del producto. ¿Cuál es el producto? Básquetbol. Y hemos tenido también la conferencia de Jairo Díaz, entrenador colombiano, y el día de mañana vamos a tener de Javier Hernández, entrenador español. Interesante, de 19 horas a 21 horas hemos estado haciendo algo de baloncesto, señoras y señores, porque en la vida, hasta cuando uno muere, yo mantengo una teoría, hasta para morir uno tiene que aprender a morir. No es cuestión de que me muero, no, uno tiene que aprender a morir. Y finalmente, la noche recuerdo. Hoy día queremos llevarle un recuerdo muy interesante, una entrevista que hicimos en el domicilio de Alfonso Lazo Bermeo, con Danilo Acosta. Alfonso Lazo, a quien yo le tengo una enorme gratitud, porque él me lanzó a la piscina. Yo jamás pensé ser presidente de la Asociación de Periodistas, porque uno considera, a veces no valora la capacidad que tiene. Y Alfonso Lazo, Pancho Moreno me lanzó a la piscina y tuve que nadar, y felizmente con la colaboración de mucha gente salimos adelante en esa difícil misión. Hoy les invito a que nos miren en La Noche Recuerdo con Alfonso Lazo, Pancho Moreno. Que tengan ustedes el resto de jueves espectacular. Muy, pero muy buen día. Vivir la fiesta, no te vayas a dormir. Pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra. En Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Amigas y amigos, muy buenas noches. Estamos en un programa pregrabado en donde queremos llevar a vuestros hogares a un personaje del periodismo, de la ciudad y del país. ¿Por qué digo del periodismo? Porque Alfonso Lazo Bermeo, Pancho Moreno, durante muchos años nos deleitó precisamente en Radio Quito, La Voz de la Capital, en el diario El Comercio, en Últimas Noticias y desde hace 10 años en su emisora, en Radio La Red. Y de la ciudad del país porque es uno de los concejales de mayor antigüedad en cuanto se refiere a permanencia en el puesto que ha servido a la ciudad capital. Prueba de ello es que el ilustre municipio capitalino le declaró como un concejal vitalicio por la entrega que ha hecho permanentemente al aporte a la ciudad. Hoy queremos conocer la vida de Pancho Moreno, de Alfonso Lazo, a quien le damos la cordial bienvenida, pero previamente le saludamos a Danilo Acosta. ¿Cómo está, Pablo? Amigos televidentes, un cordial saludo. Créame que es un motivo de enorme satisfacción para quienes habla compartir con uno de los grandes referentes del periodismo ecuatoriano, un hombre que ha estado en todos los mundiales de fútbol, don Alfonso Lazo Bermeo. ¿Quién nos va a contar hoy día? Hoy lo vamos a desnudar a don Alfonso Lazo aquí en su domicilio, Pablo. Y comencemos precisamente desnudándole a Pancho Moreno, quiteño, ¿no? Pero Pancho Moreno no ha sido los típicos quiteños, yo soy quiteño. Usted, la gente le conoce que es un quiteño de cepa. Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Tanto mi madre como mi padre eran quiteños. Alfonso Lazo Iturralde y Margarita Bermeo. Ellos se casaron allá por el año 1927 o 28, yo nací en 1929 en el centro de Quito, porque vivíamos en la calle Venezuela, entre Mejía y Chile. ¿De dónde salió el Pancho Moreno? Bueno, resulta que mi madre siempre quiso que yo sea ingeniero y que estudie para ingeniero. Y claro, cuando yo terminé la secundaria, yo ingresé en la Universidad Central a la Facultad de Ingeniería. Y llegué a aprobar primero, segundo, y me matriculé en tercero.
pero me matriculé varias veces, porque ya estaba dedicado a mi profesión de periodista, y entonces ya no tenía tiempo para la universidad. Y en el transcurso de aquello, a mi madre no le gustaba oírme en la radio, y me decía, no, vas a dejar ingeniería por estar ahí gritando en la radio. Y entonces, pero después ella entendió que yo había hecho profesión. Y pasaron entonces mis amigos, algún amigo me dijo, si a ella no le gusta que oíste, búscate un seudónimo. Y ahí salió eso de Pancho Moreno, que no tiene ninguna otra explicación. Sí, Pancho Moreno se me ocurrió como podía ser Juan Piguave, Pedro Páramo, así no, así. Vivir la fiesta, no te vayas a dormir, pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra, en Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Su mejor amigo, con Nivaldo Machín de la Noval. Consejos para la tenencia responsable de mascotas. Porque tu mejor amigo lo merece, soy Nivaldo Machín de la Noval y estoy compartiendo consejos sobre la tenencia responsable de mascotas. ¿Y qué sucede si mi gato o mi perro tiene abundante salivación? Cuando tiene mucha saliva, si le cae la saliva constantemente, ¿qué puede pasar? Bueno, aquí hay un indicativo importante. Cuando hay una abundante salivación, suele ser que hay un objeto extraño dentro de la boca o dentro del tracto intestinal o dentro del esófago del animal. Entonces suele generar esa gran cantidad de saliva como un mecanismo para intentar eliminar ese objeto. Entonces, si tu perro o tu gato tiene una salivación importante, trata de descartar esto que es mecánico, sí, puede ser lo inicial, puede ser un síntoma también de algo más, pero inicialmente trata de revisar dentro de la boca porque a veces, por ejemplo, se quedan pedazos de huesos o se quedan pedazos de comida, hay que ver qué es lo que ha comido, a veces pedazos de madera, si el perro o el gato le gusta jugar, sobre todo los perros le gusta jugar con palitos, a veces se quedan pedacitos de madera pegados al cielo de la boca, ¿sí? Entonces en el velo palatino hay que mover y a veces es un trabajo bastante complicado, pero es una señal. Bien, y no trates de inducirle vómitos, ¿sí? Porque no es lo aconsejable. Trata de consultar al veterinario y ver si es verdad que tiene algún objeto extraño dentro de su cuerpo y por eso está generando tanta saliva. Porque nuestro mejor amigo lo merece. Soy Nivaldo Machín de la Noval y nos volveremos a escuchar en una próxima ocasión. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Marjorie Chávez. ¿Estamos listos para un potencial rebrote de COVID-19? La temida segunda ola de contagios ha llegado a Europa. En Francia, solo el 25 de octubre se registraron 41.622 nuevos casos, lo que ha provocado que su gobierno extienda un toque de queda entre las 9 horas de la noche y las 6 de la mañana para 54 departamentos, incluyendo los territorios de ultramar en Polinesia. En España, se ha aprobado un nuevo estado de alarma que contempla un confinamiento nocturno entre las 23 horas y las 6 horas, a excepción de las Islas Canarias, y da mayor capacidad de acción a las comunidades autónomas para decidir si cierran o no sus fronteras para evitar el traslado desde poblados más afectados. En Italia se han reforzado las medidas restrictivas obligando a bares y restaurantes a cerrar desde las 6 de la tarde, el cierre completo de gimnasios y cines
y toques de queda en algunas regiones. En América Latina, Colombia reporta más de 8.000 nuevos casos en un solo día, mientras que Ecuador, hasta el día de ayer, registraba nuevos 2.021 casos en menos de 24 horas. Si nos remontamos al inicio de la pandemia, veíamos tan lejanos del SARS-CoV-2 en Europa y no tomamos las previsiones adecuadas hasta que la primera ola de contagios nos golpeó. Con los resultados trágicos que todo el Ecuador pudo ver, es un hecho que la segunda ola de contagios que tanto se anunciaba ya llegó. Y si no se toman las medidas adecuadas, es muy probable que se repita el escenario. ¿Vamos a dejar que una vez más el COVID-19 se lleve no solo a nuestros seres amados, sino que también se lleve todo cuanto hemos luchado? Y la respuesta es obvia para todos. Lo que no está claro es cómo vamos a enfrentarlo esta vez. Pensar en un confinamiento total como lo fue a inicios de marzo es un disparo en la sien para la economía, misma que ya está demasiado golpeada y que los hogares ecuatorianos no pueden aguantar una caída mayor a la que se prevé. Es por eso que la corresponsabilidad entre los ciudadanos y el Estado es fundamental para no repetir las escenas de dolor que vivimos y no obligarnos a medidas que nos hundan aún más. Es necesario que la ciudadanía tome conciencia y en estos meses, que en la mayoría serán festivos, deje las reuniones familiares con amigos o los paseos para otra ocasión, que respete los protocolos determinados por las autoridades, tales como el uso obligatorio de mascarillas, evitar el contacto físico y mantener una distancia prudencial de al menos 2 metros. A las autoridades, pues es fundamental que las decisiones sean tomadas con base en evidencia científica y adoptar, de ser el caso, medidas restrictivas a tiempo, tal como lo ha adoptado la Alcaldía de Guayaquil para el próximo feriado de noviembre. Y hago un llamado a la ciudadanía para que nos cuidemos entre todos. Ya habrá momento para abrazar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros amigos. Reunirse hoy puede suponer el último cumpleaños y la última fiesta con quienes amamos. El sacrificio de hoy puede convertirse en el jolgorio de mañana. La disciplina en este momento será vital para enfrentar con éxito este reto que nos impone la historia. Global Hoy con Alan Carney. Las dictaduras y los gobiernos autoritarios han devenido siempre en cultos a la personalidad de sus exponentes máximos, retratados en imágenes, en esculturas, en fotografías, hasta la náusea. El lamentable hábito de colocar fotografías de unos efímeros presidentes o caudillos en las oficinas públicas o peor aún en las aulas es una derivación de esta perversa práctica. Particularmente odioso resulta cuando el personaje a quien se pretende exaltar todavía está vivo, todavía no ha muerto y es todavía un elemento actuante dentro de la política o dentro de la historia de su país. Esto revela una faceta de locura inclusive en el beneficiario, llamémoslo de alguna manera, de estos monumentos a los cuales estaba refiriéndome hace un momento. Esto fue particularmente visible en la antigua Unión Soviética, junto a las estatuas infaltables en el pueblo más pequeño de la Unión de Marx y de Lenin, tenía que aparecer también la figura siniestra de José Stalin, porque obviamente esta trilogía, esta trinidad, se convierte en el ícono de la nueva religión en que deviene el marxismo. En los estados periféricos o en los estados asociados al régimen soviético, se produce lo mismo. Y tenemos en Europa Oriental, por ejemplo, la figura de Ceausescu en Rumanía, que también es objeto de un culto a la personalidad exaltado, o de Honecker en Alemania Oriental, o de Enver Hoxha en Albania y de Tito en Yugoslavia. En Asia encontramos el mismo culto y tal vez mayor todavía a la personalidad en Mao Zedong. Mao Zedong se convierte en una especie de dios
en una especie de ícono para millones y millones de chinos que lo aclaman como prácticamente como un nuevo redentor. Similar asunto ocurre en Corea del Norte. En Corea del Norte tenemos ya una dinastía que con 3 representantes ha ido creando estatuas y figuras e imágenes de estos personajes de la familia Kim, regados por todo el país y adorados por todo el país. América Latina no podía escaparse de esta tendencia y así vemos que, por ejemplo, el régimen cubano aporta con 2 santos al santoral marxista, el uno Fidel Castro y el otro Ernesto Guevara, del cual inclusive se comercializan camisetas. Esta tendencia, este hábito, finalmente llegó acá al Ecuador también. Y nos encontramos con que en un edificio esencialmente inútil, y costosísimo, además, porque naturalmente esa era la característica de todas las obras faraónicas que se emprendían en torno al culto de la personalidad de la nueva religión de América Latina, conocida ya como el socialismo del siglo XXI. Religión o franquicia, al fin y al cabo, que es la que está promoviendo pues estos cultos a la personalidad en diversos países. Y junto con el edificio de la UNASUR, que venturosamente ha sido ya devuelto, nos vino una estatua del expresidente argentino Néstor Kirchner, de triste memoria, de actitudes bien reñidas con la moral, con la decencia, pero sobre todo con la honestidad. Él y su viuda han saqueado el país de una manera terrible. Han protagonizado los más escandalosos casos de corrupción de que se tenga memoria en la Argentina. La viuda está encausada por numerosísimas causas con abrumadoras pruebas que únicamente un sistema político que ampara a los corruptos y a los delincuentes que logran obtener puestos públicos que les otorgan inmunidad e impunidad, son los que están ahí presentes, ¿no? No puede ser posible que un personaje de esa catadura haya estado en el país actuando, reflejando, ofendiendo a la gente de bien que se esfuerza día a día en su trabajo y no busca en la corrupción la solución a sus problemas. Qué bien que haya regresado a su país. Ojalá no dure mucho en el podio que le han erigido sus seguidores y que, como tantas estatuas de tantos otros dictadores y de tantos otros megalómanos como Saddam Hussein o como a Hafez Assad en Siria, sus estatuas hayan caído por el polvo donde pertenecen. Muchas gracias. Opinión. América Latina recibió una nueva derrota por parte de ese socialismo. Otro nuevo zarpazo a las débiles democracias latinoamericanas. ¿Pero qué pasó? Analicemos rápidamente cuál es el escenario regional. Bolivia, con una inmadurez política y una falta de decisión, el país en sí, de sus líderes políticos, fue el que permitió que el MAS tomara nuevamente el control por parte del socialismo latinoamericano de este país andino. Luis Arce, el nuevo presidente de Bolivia, lo define claramente cómo va a ser su gobierno. Él dice que es el momento propicio para iniciar un camino sólido hacia lo que será el socialismo en Bolivia. Esto nos deja ver claramente a todos los latinoamericanos que esta lucha por erradicar ese socialismo del siglo XXI no ha terminado. Sigue su paso y sigue ese camino arduo para seguir
debilitando esas democracias. ¿Qué pasa con Venezuela? Estamos a puertas de que en Venezuela se den las nuevas elecciones parlamentarias. Elecciones parlamentarias que, como se están visualizando al momento, ganaría el partido oficialista de Nicolás Maduro. Y esto garantizaría ante el contexto regional y mundial la legitimidad de esa dictadura. Porque también ahí en Venezuela tenemos un fraccionamiento de los líderes de oposición que piensan cada uno de ellos en una visión personalista en vez de una visión con un corte nacional. Estos dos grandes ejemplos nos llevan también a viajar hacia el sur del continente. Y en el sur del continente, donde está Chile, y en días atrás tuvo un evento importante para la democracia chilena. Era un plebiscito que había sido exigido por parte de un sinnúmero de actores sociales que le dijeron al presidente Piñera que la Constitución debía ser reemplazada, que esa Constitución que le potencializó a Chile a ser considerado como uno de los países más importantes de la región, con un desarrollo económico sumamente sustentable, con un nivel de vida alto, pues que no servía y que era necesario regresar a esas antiguas prácticas de una constitución en la cual ciertas ideologías de izquierda a izquierda se radicalicen y esas ideologías sean quienes establezcan las nuevas normas legales que tienen que regir al pueblo chileno. Piñera entregó al país a una horda socialista que, bajo la presión de continuar generando el caos, la desestabilización en las diferentes ciudades de Chile, obligaron al gobierno a ceder espacios. Un presidente de la República de centro derecha que no estuvo a la altura de las expectativas del pueblo chileno, peor del pueblo latinoamericano, cedió los espacios y permitió que esta violación a este desarrollo que tenía Chile en el contexto regional y mundial siga por ese camino de éxito y desarrollo. Y que comencemos a dar pasos hacia atrás para generar más caos, más hambruna, más destrucción. Los ejemplos están ahí, pero no los queremos ver. Al lado de Chile está Argentina, que ya tiene tarjetas de racionamiento. Más arriba está Venezuela, con situaciones similares. Nicaragua, Cuba. Estará también en poco tiempo Bolivia. ¿Y por qué no decirlo, distinguidos amigos? En poco tiempo también el Ecuador entra en una etapa electoral. Una etapa electoral en la cual, si no tenemos una visión clara de lo que necesita nuestro país, si no pensamos en función de los intereses del Estado ecuatoriano, veremos cómo esa brisa bolivariana que hablaba el señor Diosdado Cabello y el señor Maduro también topan al Ecuador y se enquistan aquí para decirle al mundo entero que el socialismo sigue caminando en América Latina y que no hay ningún país, ninguna débil democracia que pueda mantenerse en pie cuando los intereses de este socialismo trastocado quieren necesariamente llegar a tomar el poder a como dé lugar. Ecuatorianos, necesitamos meditar claramente lo que necesita nuestro país. Lo que necesita nuestro país no es destrucción,
no es fragmentación de la sociedad. Nuestro país necesita 3 cosas: trabajo, seguridad y justicia. Nuestro país está llamado a salir del estancamiento en el que está y proyectarnos de una mejor manera hacia un desarrollo fructífero. Ecuatorianos, creo que los ejemplos que hemos vivido y que estamos viendo en América Latina nos hagan recapacitar sobre los intereses de nuestro país y hacia dónde queremos llegar verdaderamente como nación. Muchas gracias. Editorial con Carla Sánchez. Se enciende Sendero Luminoso. Una carga explosiva siempre será un peligro. Se requiere poner la mecha y que sea encendida para que se produzca la explosión. En octubre de 2019, Quito estuvo a merced de verdaderas hordas que destruyeron gran parte de la ciudad. Secuestraron a periodistas, militares y policías. Emplearon tácticas militares para atacar con armas artesanales. Intentaron tomarse un cuartel militar. Instaron a los militares para defenestrar al gobierno. Hubo saqueos, destrucción de vehículos militares y un largo etcétera. Se acaba de publicar un libro sobre los hechos vandálicos de octubre con la óptica sesgada de sus autores, Leonidas Issa, Andrés Tapia y Andrés Madrid, titulado Estallido, la rebelión de octubre en Ecuador. Leonidas Issa es un dirigente indígena del ala más radical, admirador y fiel seguidor del peruano José Carlos Mariátegui, 1895-1930. La mecha está puesta en el explosivo, solo falta el encendido. De los estudios se establece que Sendero Luminoso tuvo 3 momentos en su proceso de construcción. Primero, de 1928 a 1960, donde se estableció el camino de José Carlos Mariátegui, político y pensador peruano, uno de los ideólogos marxistas latinoamericanos más influyentes del siglo XX. Fundó el Partido Socialista del Perú. Es más tarde el que se convirtió en Partido Comunista Peruano, PSP, luego de su muerte en abril de 1930. El segundo momento fue la etapa de reconstrucción de 1960 a 1979. Según Sendero Luminoso, PSP fue reconstituido y devino en partido marxista-leninista maoísta, en donde la vanguardia organizada del proletariado sería capaz de conducirlo a la conquista del poder. Por último, la tercera etapa de la dirección de la guerra prolongada que comenzó en 1980, donde el partido se encaminó a dirigir la guerra popular a partir del 17 de mayo de 1980. Fue en el departamento andino de Ayacucho, de gran población indígena, donde surgió Sendero Luminoso, de la mano del profesor universitario Abimael Guzmán, con una doctrina que buscaba imitar la Revolución Popular de China, mediante el empleo de la estrategia maoísta guevarista de la guerra de guerrillas generalizada y guerra de movimientos que sostenían la guerra prolongada, para implantar en Perú, mediante la violencia y el terrorismo, un Estado maoísta. En la década de los 80 fueron los más activos de los grupos terroristas de Sendero Luminoso y del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Los atentados cometidos en el Perú por los grupos terroristas, en especial por Sendero Luminoso, alcanzaron niveles superiores de criminalidad que merecieron el calificativo de genocida, nunca antes conocida en Latinoamérica, debido a que sus acciones criminales terminaron bañando de sangre al Perú. Con la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y condenado a prisión perpetua, terminó hasta aventura de este terror y de muerte de este demencial grupo terrorista. A propósito del libro de Leonidas Issa del 25 de agosto, fue presentado en forma virtual al colectivo de ecuatorianos migrantes en Alemania que participa dentro del bloque latinoamericano. El activista argentino Germán Oviña, marxista de vocación, escribió: como es sabido, en la cosmovisión andina del Pachacutic involucra una doble significación. Remite a un cambio de época de carácter integral, un giro, revuelta o trastocamiento espacio-temporal que puede implicar tanto catástrofe como renovación y descontinuidad, colapso o bien una inversión radical del orden existente. El libro Estallido, la rebelión de octubre en Ecuador, nos habla acerca de esta doble posibilidad en ciernes. Por un lado, la amenaza certera del advenimiento de un mundo distópico, de contrarrevolución preventiva, estado de excepción permanente, proliferación de enfermedades, fascismo societal, degradación ecológica y extractivismo recargado.
Por el otro, la conciencia anticipada, cifrada en la insurgencia popular, el autogobierno, el buen vivir. Frente a esta disyuntiva, no cabe sino apelar una vez más a la desmesura para avivar la llamada de la rebeldía y ayudar a partir aquello que no termina de renacer. Porque a pesar del llanto por los caídos, los fuegos de octubre todavía resplandecen en nuestras pupilas. Fuente La República, periódico digital, por Alberto Molina Flores, coronel de Estado Mayor, analista militar, escritor y catedrático ecuatoriano. Y así concluimos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, Instagram, @telesucesos_Twitter, @telesucesos29, YouTube, Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos.